Qué gusto poder compartir en esta mañana nuevamente con ustedes el mensaje del día de hoy. En la continuación de este libro de Hebreos, la carta que estamos leyendo de Hebreos, y hoy corresponde el capítulo 3. Y vamos a empezar, tenemos gran labor en esta mañana, hermanos, así que como orábamos, tengamos un espíritu diligente, un espíritu sabio para entender. Y conforme vamos avanzando en la escritura, ir determinando aquello que el Señor nos va enseñando, ¿ya? Al final vamos a participar de la Santa Cena, así que hermanos queridos, dispongan y preparen sus corazones para todo esto. Bien, hemos venido compartiendo ya 2 semanas el libro de Hebreos y el autor de Hebreos está tratando de explicarnos, nos está tratando de persuadir a esos cristianos de origen hebreo, aquellos que han creído y que provienen de la religión judía. Y la persuasión que está tratando de hacer el autor de Hebreos es que Cristo es superior a todo, es que Cristo es mayor a cualquier persona o a cualquier tradición, religión, ritos, costumbres. Jesús es mayor a todo aquello. Los judíos, imagínense, los judíos tenían esto, tenían la ley de Dios. ¿Qué puede ser mayor que la ley de Dios? Cristo Jesús, ¿ya? Y esa es el hincapié que está haciendo el autor de Hebreos a los cristianos, a estos primeros cristianos de origen hebreo. Bien, estaba escrito para aquellos, pero bien calza a nuestros tiempos para nosotros. También es una persuasión a la iglesia al día de hoy, a hacernos entender de que Cristo es mayor que cualquier otra cosa. Los hebreos estaban pasando nuevamente persecución, estaban pasando probablemente tribulación también, y se veían tentados, estaban siendo tentados a volver hacia atrás, ¿no? Conocían la religión judía, caminaban por esa religión, sabían las tradiciones, los ritos, las maneras de cómo conducirse. Probablemente era mucho más fácil para ellos volver a aquello que ya habían sabido, aquello que habían caminado por tantos años. Seguir a Jesús cuesta, tiene un precio, es difícil. Y tienen este contraste de ellos, y algunos se sienten desafiados o retados o llamados la atención a volver hacia atrás. El autor de Hebreos trata de explicarles que no, que Cristo es mayor que todo aquello y que Cristo es el camino, ¿no? Por eso vemos en el capítulo 1 que está hablando de que Cristo, de que Dios anteriormente había hablado por medio de los profetas, que nos había hablado por varios hombres que Dios ha utilizado, pero que ahora en este tiempo ha hablado a través de Cristo, no solamente porque Cristo es el mensajero de Dios, sino que Cristo Jesús es el mensaje de Dios mismo. Cristo es el mensaje. Luego en el capítulo 2, la semana pasada vimos que el pastor Ángel compartía los primeros versículos, que Cristo es superior a los ángeles, ¿no? De alguna manera los ángeles estuvieron involucrados cuando Dios otorgó la ley a Moisés y claro, los judíos tenían esta alta estima, esta alta percepción acerca de los ángeles, que eran seres gloriosos, seres de alta estima, seres superiores, y en realidad lo son. Pero ¿quién es mayor que los ángeles? Es Cristo. Cristo es mayor que los ángeles. Pero aún siendo Cristo mayor que los ángeles, en el capítulo 2 nos dice que Él se hizo inferior a los ángeles y adoptó forma de hombre, y en esa forma fue a la cruz porque el pecado que tenía el hombre necesitaba ser pagado y la justicia de Dios demandaba el pago justo de ese pecado y tenía que ser un hombre, y ese fue Jesucristo, pagando por nuestros pecados. Y dice que como no tener algo de qué avergonzarse, habiéndose hecho inferior a los ángeles, Él se hizo hombre, y por esta razón es que nos puede comprender en nuestras tribulaciones, en nuestras tentaciones, en aquellos momentos en los que nos sentimos tristes, acongojados, porque Él se ha hecho igual a nosotros los hombres y nos ha mostrado el camino, y Él entiende nuestras debilidades. Y se ha convertido en nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ahora, en el capítulo 3,
El autor de Hebreos va a tratar de decir que Jesús es superior a Moisés y realmente Jesús es superior a Moisés. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Capítulo 3, versículo 1. El capítulo 3 tiene dos áreas importantes. Vamos a tratar primero la una, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, así que vamos a leer de corrido y vamos a ir explicando. Capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, dice, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre la casa, sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Lo que está diciendo en el versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos. Todo lo que dijo en los dos primeros capítulos está diciendo: sí, Cristo es mayor a todo. Cristo es la palabra, Cristo es el mensaje, Cristo es superior a los ángeles, pero adoptó esta condición para entendernos y ser nuestro sumo sacerdote. Por tanto, hermanos, entendiendo esto que Cristo ha hecho, esto que Cristo es, hermanos santos. Miren lo que dice el autor de Hebreos, y así es que debemos considerarnos, hermanos, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, somos hermanos porque Cristo ha derramado su sangre y por esa sangre es que somos hermanos, hermanos. Santos, nos ha santificado. ¿En dónde nos santificó? En la cruz, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y ahora el castigo que nosotros merecíamos fue descargado sobre Él. Y ahora se nos atribuye la justicia de Jesús a nosotros. Y de esa forma es que ahora el Padre nos ve, hermanos, como santos, como justos, por la obra del sacrificio de Jesús en la cruz. Participantes, dice, del llamamiento celestial. ¿Sabías que eres participante de este llamamiento? ¿Sabes que la traducción también de esta palabra participante significa que somos compañeros? Los militares tienen esta palabra, ¿no? Ellos se tratan, somos buddies, dicen, compañeros. Somos compañeros de este llamamiento celestial. ¿Cuál hizo el llamamiento, hermanos? Lo hizo Cristo Jesús. Así que no existe eso de andar como llaneros solitarios, queridos hermanos. Somos participantes de este llamamiento, somos hermanos porque teníamos una misma necesidad. Habíamos estado en pecado y teníamos la necesidad de que ese pecado sea pagado y Cristo Jesús lo pagó. Y somos participantes de ese llamamiento celestial porque Él nos ha hecho santos y a la vez nos hace partícipes de su obra. ¿A quién utiliza para predicar el Evangelio, para llevar adelante la verdad de Cristo Jesús? ¿A quién, hermanos? ¿Solamente a los pastores, a los líderes de la iglesia? No. Utiliza a cada uno de nosotros, hermanos queridos. Utiliza a la madre que creyó en Cristo Jesús y que está hablando repetidamente a sus hijos en casa. Utiliza al padre que creyó en Cristo Jesús y está hablando repetidamente en su casa, hermanos. Yo un día creí en Cristo Jesús, no porque un pastor fue a mi casa a predicarme, sino porque mi madre un día le creyó al Señor Jesús y tuvo la tenacidad, la perseverancia de hablarme de Él. Así que somos participantes, hermanos, de este llamamiento celestial. No te consideres de menor rango, ¿no? A veces pensamos que la tarea, o solamente los pastores, los líderes están llamados a predicar y a llevar el Evangelio, y nosotros no, nosotros los domingos vamos a escuchar el mensaje, a ver. No, hermano querido.
La Escritura es clara, nos está diciendo que somos participantes de este llamamiento celestial. Somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Te estás viendo de esa forma, hermano? Si has creído en Cristo Jesús, esa es la forma en que debes empezar a verte, participante del llamamiento celestial, el llamamiento de Cristo Jesús. Decía, no existe esto de considerarse el llamamiento llanero solitario, ¿no? Porque algunos dicen, no, yo lo voy el domingo y estoy ahí escuchando y no quiero compromiso, no quiero relación con la iglesia. No, hermano querido, déjame corregirte esa conducta. Si hemos sido llamados por Cristo Jesús, estamos llamados a edificarnos unos a otros, estamos llamados a tener esta participación dentro del cuerpo de Cristo. Todos, no solamente los pastores, todos, hermanos queridos. Más adelante vamos a ver la importancia de que como cristianos tenemos al ocupar nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice la siguiente palabra del capítulo 1. Es interesante porque esta palabra es una palabra de exhortación, hermano querido. Lo que está haciendo el autor de Hebreos es que a través de lo que ha conocido de Cristo Jesús, recuerden, este es un hombre que probablemente conocía el judaísmo porque fue probablemente un judío acérrimo que conocía tan bien acerca de los judíos que sabe todo lo que ellos creen, lo que ellos han entendido por siglos y siglos. Pero sabe también la excelencia, como decía el apóstol Pablo, del conocimiento de Cristo Jesús. Y en base a ese conocimiento es que está tratando de enseñar a esos cristianos judíos. Y está tratando la Escritura de hacer que nosotros, a través de esta palabra de exhortación, tengamos a Cristo Jesús como lo que es. Autor y consumador de nuestra fe, hermanos. Amén, gracias. Están prestando atención, no estamos dormidos. Recuerda mi última escritura, es que hay un problema cuando los cristianos, cuando recibimos la palabra de Dios, la recibimos como una palabra vulgar, como una palabra que no tiene propósito, que no tiene sentido. Hay un problema ahí, pero cuando recibes la palabra de Dios como lo que es, palabra de verdad, es que sucede la transformación y cambios en nuestras vidas. Ahora mira lo que dice aquí, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Sabías que hay un apóstol del Padre y ese apóstol es Cristo Jesús? La palabra apóstol significa el enviado de Dios. Cristo es el enviado de Dios y es el apóstol del Padre. Ahora Jesús tuvo 12 apóstoles, sí, que son enviados por Jesús, los 12 apóstoles como los conocemos, pero existe un solo apóstol del Padre, Cristo Jesús. Y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Les indicaba al inicio que la obra que Él ha hecho, Él siendo superior a los ángeles, poniéndose a la altura como humano de nosotros, Él entiende ahora nuestras falencias, nuestras tribulaciones, nuestras tentaciones, nuestras debilidades, y a través de su obra perfecta Él nos ayuda y nos mantiene. Él es nuestro sumo sacerdote porque el hombre estaba enemistado con Dios. La paga del pecado, dice la Escritura, corresponde muerte. La dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. El sumo sacerdote nuestro, Cristo Jesús, la traducción de sumo sacerdote en alguna versión antigua dice que es nuestro sumo pontífice. Y pontífice significa puente. Jesús es el puente que unió al hombre nuevamente con Dios. El hombre estaba separado de Dios, su pecado lo había alejado de Dios. Ahora Cristo Jesús nos ha acercado a Dios. Por eso es que es nuestro sumo sacerdote, por la obra que Él ha hecho en la cruz. Ahora esta palabra dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Consideren, dice, consideren a Cristo Jesús. Y aquí hay otro problema, queridos hermanos.
Cuando no consideramos a Cristo Jesús como lo que es, ¿no? El apóstol de Dios y nuestro sumo sacerdote, es que empezamos a vivir vidas desubicadas. Sabes que el cristianismo es y debe vivirse tan hablado y tan accionado. Solo ahí funciona, solo ahí es real. No sirven solamente las palabras, no, sirve el hablar, predicar, enseñar y sirve el vivirlo, mostrarlo. Solamente ahí es efectivo, si no, no. Si tú me dices algo y tus hechos demuestran lo contrario, no te creo. Pero si tú dices algo y tus convicciones se demuestran evidenciadas en las acciones, en las decisiones que tú tienes y tomas, realmente sé que eres cristiano. Porque es fácil hablar, pero es difícil actuar. Ahora lo que está diciendo es considerar. Decía, hay otro problema porque cuando no consideramos a Jesús como lo que es, empezamos a vivir vidas paupérrimas, ¿no? Venimos el domingo nuevamente a la iglesia y decimos, sí, es que la prédica me parece un poco aburrida, me parece un poco cansada porque siempre están hablando solamente de la Escritura. Y hermano querido, ¿qué más o qué otra necesidad podría tener el ser humano sino de la palabra de Dios, hermano? Amén, gracias por ese amén, porque sé que están escuchando. Porque sé que Cristo está moviéndose y el Espíritu Santo está haciendo esta obra maravillosa en nuestras vidas de llevarnos a la verdad. Y lo que está diciendo es que si no consideramos a Cristo como lo que es, el enviado de Dios, nuestro sumo sacerdote, el puente que ha unido al hombre nuevamente con Cristo, podemos vivir vidas desubicadas del Evangelio de Dios. Considerad, dice en otra versión, dice, mirad atentamente a Cristo. Y aquí tienen un poco de ventaja las damas, ¿no? Las mujeres. Cuando a veces mi esposa me pregunta, ¿qué si lo vistes a tal persona? ¿Vistes a tal persona? Y yo le digo, sí. Y cuando ella dice, sí, alguna vez me preguntaba si le vio que se ha cortado el pelo, le digo, no. Porque, o sea, los hombres tenemos una forma de ver, ¿no? Vamos por el camino y le saludé, sí, le vi a tal persona y ahí estuvo. Oye, ¿le viste con qué zapatos estuvo caminando? ¿Le viste qué pantalón estuvo puesto? ¿Qué camiseta o qué blusa estuvo? No, porque no. Los hombres a veces somos así. Cuando no consideras, cuando no ves la obra de Cristo, cuando no ves a Cristo, cuando no estás considerando a Cristo como lo que es, puedes simplemente estar simpatizando con Cristo, pero no estando en Él. Y de eso es lo que está tratando de decir esta palabra. Considerad, mirad atentamente, no miren a la ligera a Cristo. Miren lo que Él ha hecho en la cruz y considérenlo como lo que es. Es el único sacrificio válido delante del Padre para perdón de nuestros pecados. No existe otra cosa, no hay más. No son las obras, no es la religión, no es la tradición, no son las costumbres, no es nada, es Cristo Jesús y su obra en la cruz, no hay más. Amén. Esto es lo que está tratando de enseñarles el autor de Hebreos a los judíos. Recuerdan, ellos tenían esas tradiciones, ellos tenían estos ritos, sacrificio cada año, fiestas, tradiciones. Y el autor de Hebreos dice, consideren a Jesús, que Él es el apóstol de Dios y es nuestro sumo sacerdote de nuestra profesión, que somos cristianos. Considerar a Jesús significa que le presto atención en cada área de mi vida, no solamente el domingo, ¿no? El domingo es el día del Señor y ese domingo sí me porto bien, me comporto bien, me visto bien, hablo correctamente. Y los otros 6 días de la semana no, hago lo que yo quiero. Carlos vive como vive. Lo que está diciendo es consideren a Cristo en todos sus caminos, dice en otra parte de la Escritura. Consideren a Cristo en todo lo que hacen, consideren a Cristo en todo lo que deciden.
Les decía que cuando nosotros no le ponemos valor a la palabra de Dios como palabra de verdad, es que nuestras vidas no cambian, no son transformadas y los matrimonios no avanzan, los hijos se descarrían porque no estamos dando una buena dirección, no estamos dando un buen ejemplo. Cuando no consideras a Cristo Jesús como el mensaje de Dios, como la verdad, como lo que es, vives probablemente vida solamente de religión, de religiosidad. Y probablemente ahí sí, te has cambiado solamente de religión. Antes eras de la religión tradicional, ahora eres de la religión cristiano evangélica, pero en tu vida no ha cambiado absolutamente nada. Cuando consideras a Cristo Jesús en tu matrimonio es transformado. Jóvenes, cuando consideran a Cristo Jesús a la hora de decidir con quién me casaré, con quién me voy a noviar, déjame decirte que si consideras a Cristo Jesús, no te promete un matrimonio, ¿no?, de rosas y de flores, no, te promete un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, entendido, ¿no?, capaz de superar los problemas, capaz de tener comunicación verdadera y de poner acuerdos de que lleven adelante un matrimonio agradable conforme a Cristo, a la imagen de Cristo con su iglesia. Pero consideren a Cristo Jesús, hermanos. Consideremos a Cristo Jesús en nuestras finanzas. ¿Lo consideramos? Consideremos a Cristo Jesús en nuestros trabajos, en nuestras decisiones. Consideremos a Cristo Jesús en todo tiempo. Yo he anotado unos apuntes, hermanos. Pude haberlo escrito en la computadora, pero quise hacerlo a mano. Porque no debemos olvidar esta palabra de considerar a Jesús, a Cristo, como lo que es. Y mira lo que dice este autor de Hebreos. Me gusta muchísimo porque veo el entendimiento de este hombre, porque el cristianismo a medias tintas, queridos hermanos, no es más que una mentira absoluta. O somos cristianos o no somos cristianos. Y aquel que considera a Cristo, aquel que ha creído en Cristo Jesús, hermanos queridos, van a pasar tribulaciones, van a pasar pruebas, van a pasar angustias. Claro que sí, Jesús nunca nos engañó, nunca nos mintió. Dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí que yo he vencido al mundo. ¿Cuándo nos olvidamos de aquello? Cuando dejamos de considerar a Cristo Jesús y su palabra y lo que Él tiene que decirnos. Mira lo que el autor de Hebreos entiende acerca de Jesús, y creo que nosotros debemos entender. Jesús en el capítulo 1 dice: Jesús es el heredero de todo, es el Hijo de Dios, es digno de ser adorado, es creador de todo lo visto y lo que no hemos visto. En el capítulo 2 dice: Él es Yeshua, Él es el Salvador, Él es el primero, Él es el autor de la salvación, Él es nuestro hermano mayor, Él es el que nos santifica. Capítulo 3 dice: es el sacerdote de nuestra fe, el apóstol, es el hijo sobre su propia casa. En el capítulo 4 dice: Él es la palabra de Dios, viva y eficaz. Él es el Hijo de Dios, hermanos. Él es la palabra de Dios, viva y eficaz. ¿Recuerdan esa enseñanza? Se mueve, no está muerta, es dinámica, se mueve en nosotros. Capítulo 5 dice: es el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, autor de eterna salvación, el gran sumo sacerdote. Capítulo 7 dice: Rey de justicia, Rey de paz, es inmutable, santo, inocente, apartado de los pecadores, del pecado, apartado del pecado, perdón. Es más sublime que los mismos cielos, es el que intercede por nosotros todos los días, es el que vendrá por segunda vez. En el capítulo 8 dice: Jesús es el mediador del nuevo pacto. Capítulo 10 dice: Jesús es el juez de vivos y muertos. Es el juez, pero también es nuestro abogado, hermanos. Capítulo 12 dice: autor y consumador de nuestra fe. Es aquel que sufrió en mi lugar por mi pecado. Es el mediador del nuevo pacto. El capítulo 13 dice: es nuestro ayudador. El capítulo 13, versículo 8 dice: Jesús es el mismo ayer, es el mismo hoy y será por siempre, hermanos. Pero Jesús también es
mi sanador. Jesús también es mi consolador, es mi proveedor, es escudo alrededor de mí. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. Consideren a Jesús como lo que es. Es todo, hermanos. ¿Necesitas otra cosa aparte de Jesús? No. Necesitas a Jesús y necesitas entender lo que es Jesús. Cuando entiendes esto, tu vida cristiana realmente será recíproca y será acorde a lo que profesas creer. Importante, ¿no? Lo que nos muestra este autor de Hebreos. Ahí ya tiene más sentido, ¿verdad? Las primeras palabras dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. A veces hemos dejado de considerar a Jesús como nuestro sanador, como nuestro ayudador, porque le hemos dejado fuera, ¿no? Tomo mis decisiones solo. No considero a Jesús en mis decisiones. A veces veo yo por ahí unos mensajes cortos en el Facebook que dicen, Señor, a mí solo dame salud, que de lo demás me encargo yo. Necio, digo yo. Necio. Porque si Dios no da todo, ¿qué podrías hacer tú sin Él? Jesús es el dueño de todo. El Señor es dueño de todo. Ahí vas a entender esta palabra que decimos. Si aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, seremos salvos. Porque a veces solo le aceptamos en este ámbito, ¿no? Es nuestro Salvador, sí, Él me salvó, Él hizo su obra en la cruz por mí, me salvó y me sustituyó en ese lugar. Pero ahora, ¿le has aceptado como Señor también? ¿Has sujetado tu vida como Señor al Señor Jesucristo? A veces estamos tomando decisiones sin que Cristo ni siquiera haya sido consultado y a veces dice, pero ¿cómo sé lo que el Señor Jesús quiere de mí? ¿Cómo escucho su voz? Anda a la Escritura, hermano. Ve a la Escritura, lee la Escritura, come Escritura. Ahí está el pan de vida eterna. Si no vas a la Escritura, ¿cómo vas a saber la voluntad de Dios? ¿Cómo vas a saber a la hora de tomar decisiones qué es lo que espera Cristo Jesús de nosotros? Jóvenes, ¿no? No sé por qué siento en el corazón decirle esto a los jóvenes. Porque veo el día de hoy muchos matrimonios que están luchando y sufriendo muchísimo porque a la hora de tomar la decisión de ennoviarse con un chico o con una chica, no consideran a Jesús y solamente están considerando sus emociones. Y esas emociones tan débiles, tan vanas, los lleva a cometer errores. Considera a Jesús, lo que dice. No te unas en yugo desigual, dice el Señor Jesús. Pero es que en la iglesia no hay cristianos, no hay solteros. Ora para que Dios provea incluso eso. Ora para eso también, hermano. A veces oramos, Señor, es que quiero un buen trabajo, es que quiero una casa, es que quiero irme de vacaciones a las Islas Galápagos, a Miami, a Disney. Pero no estás orando por el que un día vaya a ser tu esposo o tu esposa. Padres, estemos orando por aquellas personas que van a ser nuestras nueras o yernos, en el caso de que tenga hijas mujeres. Oremos. Preocupémonos por aquello. Eso es considerar a Cristo Jesús y todo lo que Él tiene que decir para nuestras vidas, hermanos. Que no sea el dolor, que no sean las pruebas, que no sean las tribulaciones las que te impidan escuchar su voz y te impidan considerar a Cristo como lo que es el autor, el dueño de todo, hermanos. En la prédica, había puesto yo en el Facebook, el título de esta prédica es que Jesús es mayor y mejor. Miren lo que dice en los siguientes versículos. Dice, versículo 2, dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés,
es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Miren lo que dice el versículo 5. Y Moisés, dice la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Moisés fue fiel, fue tan fiel que miren, Dios mismo les dice que en muchas ocasiones va a hablar Él por medio de los profetas y por medio de sueños y por medio de visiones. Pero cuando es Moisés, les dice a sus dos hermanos, les dice que con Él va a hablar cara a cara, que con Él va a hablar de esta forma, directamente. ¿Cómo te imaginas la estima que tiene Moisés en medio de los judíos? Si nosotros tenemos en nuestro medio un Simón Bolívar, un libertador, que cada vez se hacen fiestas y en su honor, imagínate cómo lo tenían los judíos a este Moisés, que era un hombre usado por Dios, fiel dice en la casa, pero él mismo pertenece a la casa. Cristo Jesús es sobre la casa porque Él hizo la casa y aún así Él es fiel. Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo es mayor y es mejor que Moisés, porque Moisés fue fiel y obediente en la casa, porque era parte de la casa. Cristo es mayor porque Él es dueño de la casa y su fidelidad no solamente fue hasta el final, sino que es perfecta. Su fidelidad es perfecta, la fidelidad de Jesús es perfecta. La cual casa, dice, somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿A qué estamos llamados, queridos hermanos? A retener con firmeza. A retener con firmeza hasta el fin, dice, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El cristiano, queridos hermanos, el que ha creído, no es que se salva porque retenga esto. Aquel que ha creído va a retener porque es la evidencia de que ha creído. Aquel que cree retiene. Aquel que cree persevera y se mantiene firme hasta el fin. Con confianza, sabiendo de que el que ha prometido que volvería por segunda vez, el Señor Jesús, es fiel, es perfecto y que su promesa se cumplirá. Así que, ¿qué nos corresponde a nosotros como iglesia? Retener y mantenernos firmes. Aquel que no ha creído, hermanos queridos, y aquí puedes tener un plus, aquel que no ha creído no retiene, no persevera. ¿Notan la diferencia en el solo hablar y vivir y actuar día a día? Yo decía en alguna de mis enseñanzas, de mis prédicas, no es como empezamos, es como terminamos. Porque muchos al inicio están cantando aleluya y saltando y están emocionados por lo que han escuchado, han sido iluminados, dice. Pero pasan los años y no están con nosotros. ¿Qué pasó? Recibieron el mismo evangelio que nosotros, la misma palabra, hermanos, pero no están. No creyeron en su corazón. No están firmes porque no han creído. No han retenido porque no han creído. Aquel que cree está firme, aquel que cree retiene. Ahora, miren lo que dice en esta segunda etapa el autor de Hebreos, dice, versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré, dice el Señor, en mi ira, no entrarán en mi reposo. Este pueblo, el pueblo de Israel que fue llevado por Moisés de Egipto a la tierra prometida,
altercó por muchas ocasiones en el desierto contra el Señor, y de lo que está hablando aquí, hermanos. Por eso son las conexiones con el Antiguo Testamento. Así que esta sería una buena época, una buena etapa en la que te animo a que puedas leer el Antiguo Testamento, y cuando escuchemos y veamos estos tipos de versículos, vamos a ver de qué está hablando, de cómo está conectando con el Antiguo Testamento. Pero los altercados que el pueblo de Israel tuvo con Moisés en el desierto, de esto está hablando el libro de Hebreos. De cómo este pueblo que escucha a Moisés siendo usado por Dios y sale de Egipto, no hace otra cosa que quejarse. No hace otra cosa que desanimarse y disgustarse y pelear con Moisés. Y es básicamente la incredulidad de este pueblo que lleva a cometerle este tipo de actos, por la que el Señor se molesta y dice: esta generación no entrará en la tierra que yo prometí, no entrará en mi reposo. Y eso es lo que está diciendo. Ahora mira lo que va a decir, porque si esto era para los hebreos, judíos, los primeros cristianos en ese tiempo, ahora lo es para la iglesia, para nosotros, hermanos. Mira lo que dice el versículo 12, dice, y es importante, prestemos atención. Dice: mirad, hermanos, nuevamente, abramos bien nuestros ojos, seamos despiertos, no seamos adormitados, no nos confiemos, no pasemos por alto esto. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes dice: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Mirad, hermanos, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Sabes lo que significa la palabra incredulidad? Significa es que a pesar de todo lo que has escuchado de Cristo, de la verdad de Cristo, de su palabra, has decidido en tu corazón no creer. Has decidido en tu corazón no prestarle atención. Hermano, no te cases con esa persona, te va a llevar a pasar tus peores años. No, es que estoy perdidamente enamorado de él. ¿Has visto los ojitos que tiene? Sí, pero esos ojos se convertirán en fuego un día, porque no has prestado atención a lo que Cristo Jesús tiene que decir. Mira ese negocio, me voy a ganar un buen billete ahí. No te unas en yugo desigual. Aquello que hoy se te presenta como bueno, como aparente de bendición, un día se va a convertir en tu mayor dolor de cabeza. Has dejado de escuchar la voz de Dios y tienes por poco lo que Cristo tiene que decir a través de su palabra. Eso es incredulidad. Muchos hemos escuchado el mensaje de salvación. Decíamos, todos hemos sido iluminados por el Evangelio de Cristo. Muchísimos. ¿Quién puede decir que no ha escuchado acerca de Jesús? Es una información tan abierta que millones y millones de personas han escuchado de Jesús. Pero hoy en esta misma congregación veo que hay sillas vacías. Porque en medio de nosotros, aún en medio de nosotros, y eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, porque aún viniendo a esta congregación, aún escuchando esta palabra, muchos pueden haber con corazón de incredulidad, no creyendo en Cristo Jesús. ¿Por qué hablo en este tono, hermanos? Sí hablo un poco fuerte, pero no tanto como hoy. Porque creo que estamos llamados a prestar atención a lo que Cristo tiene que decir, hermanos. No vaya a ser que pasando desapercibida su palabra, nuestro corazón se vuelva malo, se endurezca, dice más adelante. Como el pueblo de Israel, que se endureció su corazón en el desierto y perecieron ahí. Si oyeres hoy, dice su voz, no se endurezca vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué te está llamando
a que cambies en tu vida el Señor el día de hoy. ¿Sabes que para el holgazán no hay mejor día para trabajar que el día de mañana? Como para el necio no hay mejor día para arrepentirse que el día de mañana. Y esa es una idea demoníaca. Hay un dicho, ¿no?, en nuestro medio: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si hoy escuchas la voz de Dios, ¿por qué no has prestado atención a esa voz? No vaya a ser que se endurezca tu corazón. ¿Cómo se cura la incredulidad? ¿Cómo el remedio para esto? Dice: antes exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, ¿no? Las reuniones, este tipo de reuniones son importantes porque tienen esta particularidad. Es que los hermanos nos reunimos, nos animamos unos a otros. Y el animarse, el exhortarse es: oye, mira, te animo a que sigas adelante. No dejes de congregarte, como dice la Escritura, como algunos tienen por costumbre. ¿Sabes que algunos tienen por costumbre no congregarse? No, es que el día domingo va a predicar el pastor Carlos, y él predica medio aburrido, ¿no? Me voy a dormir. Vengamos porque aquí se predica y se expone la palabra de Dios, hermanos. Exhortémonos unos a otros, pero esta exhortación, ¿no? Porque hay la inmadurez cristiana. ¿Saben qué es, hermanos? ¿Sabes cuál es la inmadurez cristiana? Es que, necesito que mis hermanos me vengan a visitar, el pastor no me visita, no me llama, ¿no? El pastor no se preocupa por mí. Hermano querido, supieras la carga que tenemos por todos ustedes. Estamos orando por todos ustedes, pero el tiempo, recuerden que nosotros no somos Jesús, no tenemos esta capacidad omnipresente, ¿no? No podemos estar en múltiples sitios, no podemos estar en un solo lugar a la vez. Y a veces estamos animando en nuestra propia casa a nuestros hijos, a nuestra esposa, y esa es la tarea de nosotros. Y luego a nuestros hermanos. Y estamos haciendo eso, pero esto, exhortados unos a otros, tiene una doble responsabilidad. Es tanto del que anima como el que recibe. Si alguien se acerca a ti, hermano, y tiene la capacidad, la amistad, y tiene esto de acercarte y decirte: hermano, te animo a que sigas adelante, recíbelo como palabra de parte de Dios. No esperes a que el pastor vaya y te dé una cátedra de lo que estás haciendo mal. Si alguien se te acerca a ti y te dice: te exhorto, te animo a que sigas, a que no desmayes, a que no desfallezcas, tómalo como palabra de Dios, hermano. No te dejes, no te desanimes. No vaya a ser que conforme vaya pasando el tiempo, tu corazón se endurezca. Que no te haga falta el pastor para animarte. Si tienes un cónyuge, si tienes a tu esposa diciéndote: adelante, sigue, Dios está con nosotros, tómalo como palabra de Dios. Si tienes a un hijo que te anima, tómalo como palabra de Dios. Si tienes que animar a tus hijos, reciban como palabra de Dios. Dice el versículo 16, dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, que dice: a causa de incredulidad. Rápidamente, lo último. Hay una historia de Josué y Caleb. Ellos son enviados con 10 personas más, espías, a ver la tierra prometida que ya estaba cerca, y vuelven al pueblo, y estos 10 traen reportes trágicos, ¿no? Ven lo mismo que ven estos dos, Josué y Caleb. Dice así: los sarmientos de las uvas son grandes, y las uvas son grandes que parecen melones. En realidad los frutos que hay ahí son impresionantes, magníficos. Pero hay un problema también, que hay gigantes en ese lugar, y la tierra es difícil de conquistar, no lo vamos a poder lograr. La incredulidad de estos hombres es que, a pesar de que escuchan la voz de Dios, a pesar de que Dios los sostuvo por 40 años en el desierto con maná todos los días, nunca entendieron que Jesús, que Dios es el dueño de todo, y qué
qué impedimento hubiera sido gigantes para Dios. Pero ahí se dan cuenta, hermanos, que la incredulidad de estos hombres, escucharon a Dios, la voz de Dios, su mensaje, pero nunca le creyeron. Esa incredulidad los hizo perecer en el desierto. Lo que está diciendo el autor de Hebreos, dice que esto no suceda con ustedes, les dice a los nuevos judíos. Y al día de hoy, que esto no suceda con nosotros, iglesia. Que esto no suceda, hermanos. Consideremos a Cristo Jesús como lo que es, hermanos. Jesús es todo. Autor y consumador de nuestra fe. Sumo sacerdote porque Él ha hecho gran sacrificio en la cruz por nosotros. Pongámonos de pie, hermanos.